¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo sin Mentiras. Ayer nosotros publicábamos una información que daba cuenta de que Juan Guaidó estaba o está en la Embajada de Francia. Minutos después de nosotros haber colocado ese video, el canciller Jorge Arreaza confirmó esa pesquisa que nosotros veníamos haciendo. Dijo que Guaidó estaba en la Embajada de Francia, que está huyendo desde la operación de Macuto, que habían solicitado a Francia la entrega de Juan Guaidó, que está siendo procesado por la justicia. Sin embargo, la Cancillería de Francia desmintió al canciller Arreaza, diciendo que Juan Guaidó no se encontraba en su Cancillería, con lo cual el juego se pone ahora interesante, por decirlo menos. ¿Dónde está Juan Guaidó? Tenemos la posición del gobierno venezolano que dice que Juan Guaidó se enconchó en la Embajada de Francia días después de la operación del litoral. Pero los franceses lo niegan. Si ha habido un embajador que ha estado patria o muerte con Guaidó, que ha ido las veces que ha venido a Venezuela desde Colombia y otras veces desde Europa en sus giras desde 2019, ha sido Romain Nadal, el actual embajador de Francia en Venezuela. Pero ¿por qué Francia lo niega? ¿Y por qué Venezuela lo afirma? Lo cierto del caso es que Juan Guaidó parece que está terminando su travesía desde enero de 2019, y lo hace de una manera triste, huyendo, sin dar la cara, enconchado y sin ser reconocido por el país que lo está resguardando. Nosotros en el video anterior dimos bastantes pistas sobre por qué teníamos la información de que Juan Guaidó estaba en la Embajada de Francia. Pero vaya la palabra del embajador de Francia en Venezuela por delante. Supongamos que no esté en la Embajada de Francia. La pregunta que cabe aquí es, ¿dónde está Juan Guaidó? Se sabe de primera mano que en su residencia de origen no está él, se fue hace bastante rato de allí. Se sabe que ha cambiado en 2 oportunidades de búnkers. Nosotros se lo hemos informado de manera exacta y fiel. Y se sabe que luego de la operación Gedeón, el gobierno estuvo hostigando a la Embajada de Francia. ¿Por qué? Porque se había filtrado que Guaidó estaba allí. Un hombre como Guaidó, vigilado las 24 horas, vigilado electrónicamente, vigilado manualmente por todo el campo de investigación de los servicios de espionaje. ¿Se le habrá escapado a los servicios de espionaje venezolanos y se habrá ido a un lugar desconocido por los servicios de inteligencia venezolanos, que entonces están inventando lo de la Embajada de Francia? En un comunicado, la Embajada de Francia dice que Guaidó no está allí. Y dice, el embajador dice, todos los esfuerzos deben centrarse hoy en la búsqueda de una solución política a la crisis venezolana. Fíjate la declaración. Y si vas al documento de la Embajada de Francia, de la Cancillería francesa, es algo parecido, pero mucho más escueto. Dice, en repetidas ocasiones le hemos manifestado al gobierno de Venezuela que Guaidó no está en nuestra embajada. Entonces, alguno de los dos organismos o alguna de las dos cancillerías nos está mintiendo. Pero yo no voy a entrar por ese tubo porque
La información que nosotros estamos manejando es que Guaidó está en la embajada de Francia. Otra cosa es que la embajada de Francia diga lo contrario. No voy a entrar a afirmar o a desmentir, pero sí quiero llamar la atención con lo siguiente. Termina la travesía, el periplo, la historia prácticamente de Juan Guaidó. Termina solo, hundido, prácticamente sin ningún amigo y con estos países europeos, los 50 países entre europeos y latinoamericanos, en reversa, devolviéndose. Guaidó termina con una oposición fragmentada, mucho más de cuando él toma el poder a sazón de Estados Unidos, con una oposición que acaba de pedirle al Tribunal Supremo de Venezuela que se encargue de legislar, de escoger a los miembros de un nuevo CNE para prepararse a unas elecciones parlamentarias. Termina sin tumbar, con la promesa de tumbar a Maduro, pero sin hacerlo. Termina cohesionando aún más a las fuerzas chavistas. Termina dividiendo aún más a las fuerzas opositoras, que también, escúchese bien, el TSJ de Venezuela acaba reconociendo recientemente a Luis Parra como el presidente de la Asamblea Nacional y no Guaidó. Acaba también de decir el TSJ que la Asamblea Nacional sale del desacato. Termina Guaidó huyendo sin que una embajada le esté prestando la atención, a menos que sea Francia, que fue la embajada que más apostó conjuntamente con la embajada de Alemania y que, repito, vienen en retroceso. Aquí hubo 3 embajadas que apostaron muchísimo: la colombiana, la francesa, la alemana y la española. Apostaron todo o nada y prácticamente lo están perdiendo todo con Juan Guaidó. Termina la travesía de Guaidó con un partido Voluntad Popular desvencijado, que acaba de ser promovido por el fiscal de Venezuela como un partido que adora el terror, y además con muchos de sus líderes huyendo en el exilio o presos o investigados por corrupción. Termina la travesía de Guaidó donde raspó la olla de Citgo, de monómeros, de las ayudas humanitarias, de las ONGs paralelas, del entorno que se enriqueció en estos meses de Guaidó. El cucutazo, los rastrojos, las promesas incumplidas. Acaba de estafar a un mercenario o a varios mercenarios en el país del norte como Jordan Goudreau. Un escándalo de magnitudes siderales. Eso también forma parte del expediente de Juan Guaidó. Las operaciones de incursión, cuántos policías, autoridades o funcionarios policiales están detenidos por las promesas de Juan Guaidó. ¿Cuántos? ¿Cuántos perdieron su carrera? ¿A cuántos le hostigaron sus familias? ¿Cuántos murieron en el camino de Juan Guaidó y en toda esta travesía? Para terminar, repetimos, enconchado en una embajada y sin esa embajada reconocer que allí está. Porque yo se los dije en el video anterior, esa embajada tiene tremendo problema.
muchos de sus representantes que designó Guaidó ahora lo están desconociendo desde el exterior, enviando cartas, comunicaciones. Están viendo que se derrumbó todo el proyecto que les había presentado Guaidó. El gobierno español acaba de descongelar unas cuentas que tenía Venezuela en su país y a través de la Organización Panamericana de la Salud esas cuentas van a ser nuevamente reactivadas de unos cuantos miles de dólares. Es decir, ¿quién está mintiendo? ¿Miente la Cancillería francesa? ¿Miente Juan Guaidó? ¿Miente el canciller Arreaza? ¿Qué crees tú? ¿Quién te está mintiendo? ¿Cómo ves a Guaidó? ¿Va a terminar realmente huido del país? ¿Va a terminar sus días enconchado finalmente en esta embajada o en cualquier otra que le haga el puente posterior a la embajada de Francia? ¿Lo va a permitir el gobierno venezolano? Quedan todavía muchas fichas por mover en los próximos días. Pero me quedo con esto. Francia dice que no lo tiene, Venezuela dice que sí está en la embajada de Francia. ¿A quién le cree usted? Dejamos el video hasta aquí para que ustedes nos den su participación, sus comentarios, sus reflexiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.